La ideología de género, como su nombre lo indica, es un conjunto de ideas sobre la condición humana que pretenden imponerse no por la fuerza de la ciencia, sino por la cultura, construyendo la verdad a partir del consenso. El objetivo de esta clase es hacer un breve repaso del origen de esta ideología, intentando mantener el foco en la cuestión, ya que el tema se presta para derivaciones de orden político, que son reales, pero no son la cuestión que hoy nos interesa. Conocer las raíces de esta ideología ayudará a no perder de vista el grave error que significa reemplazar la naturaleza por la cultura, aunque luego lo que se construya sobre esa base tenga apariencia de bondad. En el origen de esta ideología se pueden destacar tres fuentes que presento sin buscar un orden de prioridades ni cronológico. En primer lugar, la dialéctica. Se entiende por dialéctica o teoría de los contrapuestos al discurso en el que se contrapone una determinada concepción o tradición, entendida como tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, entendida como antítesis. De esta confrontación surge, en un tercer momento, llamado síntesis, una resolución o una nueva comprensión del problema. Ya desde Hegel y luego con Marx y Engels, con su libro El origen del Estado, la familia y la propiedad privada de 1884, se aplicó la dialéctica al campo social, planteando la lucha de clases como el camino para la superación y el progreso. En esta lucha no hay lugar para el diálogo ni la complementariedad, sino para la confrontación a partir de la cual surja algo nuevo y mejor. Estas ideas fueron aplicadas por Wilhelm Reich con su libro La Revolución Sexual de 1945 y Herbert Marcuse, Eros y Civilización de 1955, a la lucha de los sexos, en un intento de unir las ideas de Engels y Freud. Una segunda fuente es el constructivismo, que es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. El discurso deconstructivista pone en evidencia la incapacidad de la filosofía para establecer una base estable sin dejar de reivindicar su poder analítico. Padre del constructivismo es Jacques Derrida, 1930-2004, filósofo francés de origen argelino. Lo revolucionario de su trabajo ha hecho que sea considerado como el nuevo Immanuel Kant o el nuevo Friedrich Nietzsche. Para Derrida no existen los objetos, es decir, la realidad, ni los sujetos, el hombre que descubre la realidad, sino solo el lenguaje, que va produciendo los objetos a medida que les asigna un nombre, los clasifica, caracteriza, etc. Dicho lenguaje es construido por la sociedad, que le va otorgando un valor semántico cambiante según las circunstancias de tiempo y lugar, para lo cual se debe deconstruir el modelo cultural anterior. Resignificar o deconstruir no es un mero juego lingüístico, sino cambiar la realidad, porque no hay más realidad que la lengua. Tanto Derrida como más intensamente su maestro Michel Foucault, 1926-1984, pansexualista, con su libro Historia de la Sexualidad del 84, aplican el constructivismo a la sexualidad. Foucault propugna por un reconocimiento de toda inclinación sexual como buena. Le interesa que el poder lo reconozca. Es el precursor del movimiento queer. Lo que era considerado raro o anormal pasa a ser lo normal, incluso lo mejor. Al afirmar que la sexualidad ya no está ligada a la naturaleza, sino a la cultura, se afirma que puede ser cambiante. Es lo que hoy se llama el género fluido. Y en tercer lugar, el feminismo. El movimiento feminista tiene varias etapas, de las que destaco tres. En primer lugar, entre los siglos XVIII y XIX, la de la igualdad social y académica con el hombre. Durante varios siglos el varón ha sido protagonista de las decisiones políticas, sociales y culturales, relegando a la mujer a la tarea de crianza de los hijos, cuidado de la casa y de su marido.
En el siglo XVIII, con la Ilustración, surge un movimiento que defiende la igualdad social de las personas. La Revolución Francesa trae la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aparece en escena la primera ola del feminismo con Olympe de Gouges y su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, propugnando la igualdad jurídica y legal de las mujeres. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer afirma que la diferencia entre varón y mujer no es algo natural, sino cultural, que se da por medio de la educación. Si bien de Gouges terminó en la guillotina y Wollstonecraft fue denostada luego de su muerte, pusieron las bases para que a partir del siglo XX se reconozcan iguales derechos civiles y académicos para las mujeres. Un segundo momento, el del feminismo radical, en la segunda mitad del siglo XX. No busca tanto la igualdad de derechos como el feminismo social, sino una igualdad funcional de los sexos. Los roles de varón y mujer son arbitrarios. Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo de 1949, que es llamado así porque el sexo femenino está condicionado por la maternidad, sostiene que debe rechazarse la maternidad, el matrimonio y la familia. Son roles que el varón asigna a la mujer y que ella acepta. A la mujer no se la define por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrá que cumplir para ser considerada mujer. Discípula de Sartre, quien afirmaba que la existencia precede a la esencia, que venimos de la nada y vamos hacia la nada, que si Dios ha muerto no hay naturaleza y por eso el hombre es un crearse a sí mismo en la historia, Simone de Beauvoir se caracteriza con su frase «No se nace mujer, se llega a serlo». El género es una construcción sociocultural llevado a cabo mediante la experiencia. La mujer debe liberarse de toda atadura biológica para ser igual al varón. Y un tercer momento que llamamos feminismo de género. En Estados Unidos, Betty Friedan, que escribe Mística de la Feminidad en 1963, ante la situación de la mujer insatisfecha, aún teniendo todas las comodidades para su trabajo de hogar, sostiene que priorizar el cuidado de otros a sus propios deseos es la causa de esa insatisfacción, lo que movilizó a muchas mujeres a buscar un estilo de vida nuevo. Se multiplicaron entonces las rupturas matrimoniales. Shulamit Firestone, en La dialéctica de los sexos de 1970, exige liberar a la mujer de la tiranía de la procreación a cualquier precio. Y así otras feministas, Kate Millett, Alison Jagger, etc. Este feminismo de género o feminismo radical busca eliminar las clases sexuales mediante la eliminación del matrimonio y la familia, principales herramientas del patriarcado opresor. La mujer queda liberada de ambas tareas mediante la promoción de la contracepción y el aborto, y transfiriendo al Estado la responsabilidad de la educación de los hijos. Ya no se trata de igualdad de derechos o igualdad de sexos, es decir, que la mujer sea igual al varón, sino de eliminar el sexo para eliminar el patriarcado. En consecuencia, algunos prefieren hablar de género en vez de sexo. No se trata solo de un cambio de palabras. Según esta ideología, la masculinidad y la feminidad no estarían determinadas fundamentalmente por la biología, sino más bien por la cultura. Mientras el término sexo hace referencia a la naturaleza e implica dos posibilidades, varón y mujer, el término género proviene del campo de la lingüística, donde se aprecian tres variaciones, masculino, femenino y neutro. Por lo tanto, las diferencias entre el varón y la mujer no corresponderían a una naturaleza dada, sino que serían meras construcciones culturales, hechas según los roles y estereotipos que en cada sociedad se asigna a los sexos. El doctor John Money fue quien acuñó un nuevo sentido al concepto género, contrapuesto al de sexo. En el hospital de Baltimore se dedicaba a la reasignación sexual. Sostiene que la identidad sexual de una persona
no está fundada en los datos biológicos del nacimiento, sino en las influencias culturales y el ambiente en el que crece. En los años 60 se le presentó la posibilidad de confirmar su teoría con el caso de los gemelos Reimer. Bruce y Brian Reimer nacieron en 1966 y en la operación de circuncisión Bruce quedó mutilado. Al año siguiente se realiza la operación para la reasignación de sexo cuando Bruce tenía 1 año y medio de edad, cambiando también su nombre por Brenda. Money recetó el tratamiento hormonal e indicó a la familia que nunca le dijesen sobre su cambio de sexo y que lo educaran como una niña normal, cosa que fue realizada por la familia. Money publicó una serie de artículos con informes de la reasignación como exitosa y la exhibió como la prueba irrefutable de su teoría. En las consultas con los niños, obligaba a los hermanos a desnudarse para realizar inspecciones genitales y otras aberraciones. En 1972 publica su libro contando el rotundo éxito del proyecto, pero las cosas no eran como Money las presentaba. A los 11 años, Brenda comienza a tener instintos suicidas. Su madre también intentó suicidarse. En 1980, su padre le dijo la verdad. Brenda tenía 14 años y decidió someterse a tratamientos con hormonas masculinas. Cambió su nombre de nuevo a David y se sometió a una serie de cirugías. John Colapinto publica un libro contando la historia, luego del fracaso del proyecto de la familia Reimer. En 1997 lo publica primero en la revista Rolling Stone y luego lo publica como libro. En 1994, el doctor Milton Diamond, experto en el efecto prenatal de la testosterona sobre la organización cerebral, logró hablar con David y escribió un artículo en el que reveló que el Dr. Money había mentido respecto de su experimento. Investigaciones sobre el desarrollo cerebral han demostrado que por la exposición prenatal a las hormonas, ya antes del nacimiento, los cerebros masculinos y femeninos son notablemente diversos. Logró publicarlo recién en 1997. La madre siguió sufriendo graves crisis depresivas. En el año 2002, el hermano gemelo de David, Brian, fue encontrado muerto por una sobredosis de los medicamentos utilizados para tratar la esquizofrenia. El 5 de mayo de 2004, David Reimer se suicidó. Posteriormente, su padre también se suicidó por sentimientos de culpabilidad. Sin embargo, el concepto de género quedó consagrado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer en Pekín en 1995, a pesar de no haber logrado acuerdo unánime para utilizar esa palabra. Una vez aceptado que la orientación sexual es cuestión de género, es decir, una construcción cultural, cada uno puede definirse como se percibe. La teoría queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales como varón o mujer, heterosexual, homosexual, y sostiene que todas las llamadas identidades sociales sean igualmente anómalas. Cualquier actividad sexual resultaría justificable. La heterosexualidad, lejos de ser obligatoria, no significaría más que uno de los casos posibles de práctica sexual. Ni siquiera tendría por qué ser preferido para la procreación. Y como la identidad genérica podría adaptarse indefinidamente a nuevos y diferentes propósitos, correspondería a cada individuo elegir libremente el tipo de género al que le gustaría pertenecer en las diversas situaciones y etapas de su vida, y es lo que se llama el género fluido. La Conferencia Episcopal Argentina ha publicado un documento titulado Distingamos Sexo, Género e Ideología de octubre de 2018, que resume de forma muy clara la doctrina cristiana sobre la ideología de género. Y dice: se puede distinguir sin separar el sexo biológico del papel sociocultural del sexo, es decir, del género. Para dar un ejemplo simple y cotidiano, el hecho de vestir a los niños de un color y a las niñas de otro
son modalidades culturales que cambian con las épocas y lugares y en nada afectan la condición de varones de unos y de mujeres de las otras. No es el color del vestido que los hace varón o mujer, sino que por ser mujer o varón se les atribuyó un determinado color. Este ejemplo puede referirse a otros niveles y ámbitos. Mujeres que estudian en la universidad, hoy y antes no lo hacían. Varones que en este tiempo cambian los pañales a los bebés, siendo un hábito del todo infrecuente un par de generaciones atrás. Ninguna de estas acciones altera la sexualidad, ni de ellas ni de ellos, aunque podamos distinguir un cambio en los roles de género. No es la actividad la que hace a la mujer y al varón ser lo que son, sino que la mujer y el varón, siendo lo que cada uno es, pueden variar de actividad de acuerdo a las circunstancias y las épocas. En la ideología de género, el género es pensado como una actuación multivalente, fluida y autoconstruida, independientemente de la biología, por lo que la identidad propia podría diseñarse de acuerdo al deseo autónomo de cada persona. En el número 56 de Amoris Laetitia, el Papa Francisco afirma que la ideología de género niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo.